comentaba que se hizo público un informe preliminar de la misión de observación de la OEA que presidió, en este caso, el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz. Le agradezco mucho, ministro, que converse con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un agrado. Le pido, por favor, que comente con el auditorio la impresión general que se llevó la misión de este proceso electoral. Bueno, es un proceso histórico, tanto por el volumen del padrón electoral de más de 98 millones de votantes, de los cuales votaron, en nuestra estimación, cerca de 59 millones, lo que ya constituye la elección más grande de la historia de México. En términos de cantidades absolutas, lo es. En términos porcentuales, un poco menos que otras anteriores, pero de todas maneras una elección histórica con más de 20.000 cargos en juego. Y por otra parte, histórica por el resultado de la presidencial, al ser elegida una mujer presidenta de la República, cuestión que no sucedía en 200 años en México. Y bueno, eso ya es un hecho muy significativo. Nosotros estuvimos desplegados como la misión probablemente la más grande de todas, cerca de 100 personas en las 32 entidades federativas, sin exclusión, estuvimos en todas, y pudimos observar un proceso bastante, diría yo, sin mayores contratiempos, con algunos incidentes, pero más bien aislados, que en ningún caso pusieron en cuestión la jornada electoral. Largas colas, largas filas, y la gente, sin embargo, soportó estoicamente el sol, particularmente en la mañana y a mediodía y un poco más tarde, y se mantuvo para ejercer su voto. Esas largas filas, ministro, muchas mujeres en las casillas. Sí, nos desconcertaron algunos porque creíamos que la participación iba a ser mucho más amplia. Finalmente, 6 de cada 10 mexicanos decidieron votar. Queda para el análisis estos 40 millones que no votaron, ¿por qué no lo hicieron? La jornada electoral fue tranquila. El clima político en el que se desarrolló la elección, también veo que en el informe hicieron varias consideraciones sobre las instituciones electorales, el modelo de comunicación y el tema de la violencia, ministro. Así es, pusimos algunas observaciones sobre el contexto electoral, no solo sobre el día de la elección o sobre los resultados que, bueno, a la Organización de Estados Americanos, a nuestra misión, francamente, no le interesaba quiénes resultasen elegidos, sino que cómo eran elegidas esas personas. Y, por cierto, hicimos un análisis de la institucionalidad electoral que ha ido mejorando a nuestro juicio, se han ido atendiendo algunas observaciones y recomendaciones que hicimos en el pasado, en elecciones pasadas. Esta es la séptima que la OEA ha analizado. Y, por cierto, el contexto de violencia, y nosotros dijimos que pensábamos que la participación de la ciudadanía, el derecho a ejercer el voto, era la manera de derrotar la intimidación provocada por la violencia. Y expresamos nuestra condena de los asesinatos de precandidatos o candidatas y candidatos, de los cuales las cifras oficiales que nosotros escuchamos directamente de la Secretaría de Seguridad en una reunión que tuvimos fueron de 23 personas, pero luego el día propiamente de la elección hubo 2 asesinatos de candidatos y algunas instituciones con una distinta metodología estimaban en 33 a 36 asesinatos. Pero también dijimos que esto no es una cuestión singular de este proceso electoral, porque sabemos que en otras elecciones en el pasado en México también han ocurrido hechos deplorables de violencia, y eso, bueno, en definitiva creemos que deberá llevar a investigaciones y
y llevar a los responsables a la justicia. Eso es lo que correspondería. Sí. La elección del 18, que también tuvo una misión, en este caso presidida por el presidente Fernández, anotaba ese asunto de la violencia. Fue igual que esta, una elección muy abierta desde el punto de vista de los resultados, pero sí marcado por la violencia. En misiones anteriores se había planteado también, ministro, el tema del modelo de comunicación y la competencia, la equidad electoral. Sobre ese tema, ¿qué le cuenta a nuestra audiencia? Bueno, en primer lugar, México tiene una legislación admirable en materia de medios de comunicación para el acceso a las y los candidatos a través de spots publicitarios. Eh, Estuvimos con la Cámara Nacional de Radio y Televisión y se nos dijo que, no me recuerdo bien si eran 52 millones o 62 millones de spots Sí. publicitarios Una que maldición aparecieron. bíblica, ministro. Así es. Y entonces, interesante que exista esa posibilidad de spots gratuitos, aunque escuchamos algunas observaciones de que se le recarga la mano a la radio y a la televisión, no así a otros medios de comunicación como la prensa escrita o incluso, evidentemente, las redes sociales, donde mucha gente se informa. Entonces, hay perfeccionamiento. Incluso dijimos que quizás la institucionalidad electoral pueda analizar la factibilidad de extender esto más allá de la radio y la televisión. Y lo otro interesante es que el INE tiene la facultad, y lo hizo, de sacar del aire a ciertos spots que faltan a la verdad o que distorsionan situaciones. Y esa es una legislación que le dan al INE y a los medios de comunicación una autoridad muy significativa que en algunos otros países de América Latina no existe. Así Yeah. que eso lo saludamos y lo valoramos y esperamos que se pueda desarrollar aún más. Tomo nota. En equidad de la competencia se habló mucho y veo que hay una, digamos, sección en el informe de preliminar de observación sobre las intervenciones presidenciales, las intervenciones del gobierno en el proceso. ¿Qué nos cuenta, ministro Muñoz? Bueno, constatamos lo que se sabe y lo que supimos por el INE de intervenciones del presidente que fueron cuestionadas y fueron denunciadas y que ameritaron por parte del INE medidas cautelares. De modo que lo que decimos es, bueno, que todos los servidores públicos indistintamente debieran aceptar lo que está en la ley y que debiera contemplarse la posibilidad de sanciones graduales para los servidores públicos para que estas situaciones de cualquier servidor público no incida en el proceso electoral. Pero esa es una cuestión que las autoridades legales y las autoridades electorales tienen que analizar. Ya. Ministro, preguntarle, digamos, transparencia en el informe de los gastos de campaña. ¿Qué observó la misión? Bueno, respecto, conocemos las cifras oficiales que se entregaron, pero recibimos muchas quejas respecto a que hay una subvaloración de los gastos electorales y que en realidad las campañas gastaron más de lo que informaron. Entonces creemos que es necesario que de nuevo la institucionalidad electoral analice maneras de precisar los gastos electorales y los gastos que estén fuera de la ley. Eso es muy importante para generar más confianza. Nosotros queremos que la institucionalidad, el INE y también, por cierto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, debiera fortalecerse de manera tal que en cuestión de gastos efectivamente se pueda establecer la efectividad de los gastos y no haya
una subrepresentación de los gastos electorales. Comprendo. Ministro, seguimos votando en México de manera muy tradicional, es decir, con las papeletas, con las boletas. Desde su punto de vista, podríamos, por supuesto, este modelo garantiza la integridad electoral, ha habido los cómputos distritales y tiene este elemento que da más transparencia. Pero desde su punto de vista, desde la misión, ¿podríamos avanzar a otras formas de votación electrónica, quizá más rápidas, quizá ecológicamente más amigables, ministro? Bueno, en otros países efectivamente se vota a través de medios electrónicos y esa es una evaluación que tendrá que hacer la institucionalidad electoral, el INE particularmente. Interesantemente, nosotros hicimos un seguimiento y una observación no solo en las 32 entidades federativas, no solo en áreas temáticas, donde hicimos un seguimiento respecto a temas desde justicia electoral hasta campañas, etcétera, sino que también hicimos una observación en el exterior, en el extranjero, en 5 ciudades, en Los Ángeles, en Dallas, en Washington, en Madrid y Montreal. Y ahí, en el exterior, se usaron medios electrónicos para la votación. Se usaron varios métodos, pero incluyendo el día de la elección propiamente tal, el domingo recién pasado, voto electrónico. Entonces, ya hay un ensayo en materia de voto electrónico que podría establecerse y extenderse, pero esa es una decisión que tendrá que tomar el INE. Y la única observación que hicimos, y yo lo vi en las múltiples casillas que observé en Ciudad de México y lo que observamos todo nuestro equipo en las 32 entidades federativas, es que el proceso fue lento, probablemente por la votación en papeleta, en varias papeletas, que hacía que particularmente adultos mayores o personas que no estaban familiarizados con el proceso de votación o que votaban por primera vez, se tomaran mucho más tiempo al marcar las papeletas y luego depositarlas en las respectivas urnas. Eso a veces llegó a tomar, en algunos casos yo vi personas que se demoraron casi 10 minutos en votar. Sí. Entonces, eso podría resolverse seguramente por la vía electrónica, pero esa es una situación que tendrá que evaluar el INE. Pero como digo, ya tiene la experiencia del voto en el exterior y en algunas otras instancias también en México. Sí, pero por lo menos en esta elección, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras latitudes, no ha habido esta idea de la inquietud, de la interferencia o la injerencia de actores externos en el proceso. La integridad puede, digamos, constatarse de manera muy clara. Ministro, verdaderamente es muy interesante el informe. En cada sección van haciendo recomendaciones respecto a la violencia. Me pareció particularmente interesante esto de crear un sistema de detección temprana de riesgos. Pero en conclusión, ¿cuáles serían, si tuviese que resumirlo en 2 o 3 puntos, las recomendaciones, que siempre es útil a partir de un informe preliminar con tanta seriedad como el que como han planteado ustedes? Enhorabuena por ello. ¿Cuáles serían las 2 recomendaciones más importantes, ministro? Difícil establecer cuáles son más importantes que otras. El informe es un todo integral y se tiene que leer en esa perspectiva. Lo que sí decimos es felicitamos al pueblo mexicano, porque francamente la participación, pese a que porcentualmente no fue tan alta como en otras ocasiones, en términos de números absolutos es impresionante. Particularmente la participación de las mujeres. Vimos a muchas mujeres en las casillas, a cargo de las presidencias de las casillas. Y bueno, y muchas mujeres elegían no solo la presidenta electa Claudia Sheinbaum, sino que muchas mujeres elegidas para cargos en gobernaciones y senadores, diputados, aunque bueno, eso tendrá que verse hasta el resultado definitivo después de las impugnaciones hasta el 23 de agosto. En el intertanto, sin embargo, la participación de las mujeres yo creo que es algo que resaltamos en el informe. Y lo otro es el fortalecimiento de la institucionalidad. Creemos que la madurez cívica
del pueblo mexicano amerita el fortalecer la institucionalidad para que esté a la altura del desarrollo democrático del país. Yo creo que hay que tener confianza, y que la democracia se puede seguir desarrollando. México es una democracia joven, de 3 décadas, y esperamos que nuestra contribución haya sido para generar confianza y a través de las recomendaciones mejorar el sistema en su conjunto. Así lo será, así confío en que sea, porque el informe es muy serio, muy profundo y con mucho rigor. Ministro, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Heraldo Muñoz, el jefe de la misión de observación electoral de la OEA en México. Cintia, nos